Estábamos viendo el tema de los falsos maestros, un daño muy grande que hacen ellos. Uno de los más grandes daños que hacen ellos es hacerle creer que son salvos cuando no lo son. ¿Cuántas personas creen que son salvos por el simple hecho de que se fueron bautizados? Dicen algunos, no, yo ya no quiero ser bautizado de nuevo, yo ya me bauticé. Con eso dan a entender que creen que son salvos porque fueron bautizados. Nadie es salvo por bautizarse. Les hacen creer que son salvos porque ofrendan, porque asisten, porque dan su diezmo. Pero nadie es salvo por eso. Incluso falsos maestros creen que hay tal cosa como elección. Pero creen que esas personas son escogidas porque fueron bautizadas. O sea, relacionan la elección con el bautismo. Si no fuera yo escogido, no habría pedido el bautismo. O sea, creen que pedir el bautismo es como autohumillarse. No soy soberbio, no, yo me humillo, yo quiero ser bautizado. Yo entiendo que estoy mal, pero pues una persona puede creer que está mal de dientes para afuera y en el fondo andar muy mal. Nuestro tema de hoy se llama ¿Eres un escogido? Vean 2 de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios 13:5. Gracias. Caray. Pablo le dice a los corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. ¿Por qué les dice eso? Porque había gente ahí entre los corintios que dudaban que Pablo fuera un verdadero apóstol, porque él no formaba parte de los 12 apóstoles originales. Y por eso les dice en el 5, examinaos a vosotros mismos. O sea, en lugar de examinarme a mí, examínense ustedes si estáis en la fe. O sea, examínense para ver si de veras son salvos. Vean otro texto, en 1 de Juan 5. Primera de Juan 5, 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan les escribió esto para que ellos supieran que tenían vida eterna. Qué gran bendición es esta, estar seguros que tenemos vida eterna. En cambio, si tenemos dudas, las dudas corroen el alma. No tenemos paz, estamos deprimidos. Nos desanimamos por cualquier adversidad. Pero llegar a saber que somos escogidos, llegar a saber que somos salvos y estar bien seguros de eso, tener bases bíblicas para decirlo,
Es una bendición inmensa que Juan quería que tuvieran ellos. Hay personas que se preguntan si serán escogidas o no. Hay algunos que tienen conflictos mentales por eso. Yo conozco a personas que me hacen preguntas que en la respuesta quieren que yo les diga que ellos son salvos. Pero yo no puedo saber si una persona es salva. Nosotros no podemos asegurarle a una persona si es escogida o no. Pero uno puede llegar a saberlo. Uno puede llegar a estar bien seguro de ser salvo. Saber que somos escogidos no es un lujo, es una bendición. En realidad, una gran bendición. Saber que somos salvos no es presunción, no es arrogancia, no es soberbia. Saber que somos salvos no es cuestión de sentimientos. Nuestros sentimientos son fluctuantes. El mejor creyente en algún momento se desanima. Incluso los creyentes más optimistas, llega el momento en que pueden llegar a deprimirse. Saber que somos escogidos es algo que está basado en la palabra de Dios. Vamos a ver algunas señales que caracterizan a los escogidos y que esto les sirva tanto a creyentes como a no creyentes. Porque algunos creen que son salvos, pero no tienen bases para creerlo. Creen que son salvos porque sienten que lo son, pero no, el hecho de que lo sientan, nada que ver. Si una persona no tiene bases bíblicas y cree ser salva, más le conviene creer que no es salva. Una persona que cree que es salva y no lo es difícil que llegue a ser salva. Cristo les dijo a los fariseos, como dicen que ven, están ciegos. Si dijeran que están ciegos, verían. O sea, si ustedes dijeran que no entienden, que están perdidos, que están en problemas, eso hablaría bien de ustedes. Pero como creen que están bien, están perdidos. Una persona que cree que está bien, pero que sus hechos demuestran que está mal, ¿cómo le vamos a convencer que está mal? A una muchacha que está bonita, que todo el mundo voltea a verla, que todo el mundo la chulea, ¿quién le va a decir quién la va a convencer de que está fea? Todo el mundo voltea a verla, no, pues estoy guapa. Un hombre que cree que está bien, una mujer que cree que está bien, pero que está mal, ¿qué haremos para convencerla de que está mal? Vamos a ver 7 señales que demuestran si una persona es escogida o no. La primera es una lucha constante contra el pecado, una lucha continua, constante. Todos los creyentes luchamos contra el pecado, todos sin excepción. Pero ¿saben qué? Muchos inconversos no entienden esto. Los inconversos creen que ser cristiano es estar libre de problemas, de luchas, como estar en una nube rosa, libres de problemas espirituales, de conflictos mentales. Pero los creyentes tienen una lucha sincera, una lucha honesta contra el pecado. Hay algunos que tratan de luchar contra el pecado, pero no pueden vencer. Y creen que como quieren luchar o están luchando contra el pecado, creen que eso es un signo de que son salvos. No, el asunto no es que luches, el asunto es que venzas. Porque si quieres vencer, pero eres vencido, ¿cómo puedes decir que eres uno de los escogidos? Muchos tratan de luchar contra el pecado y son vencidos y se autojustifican y dicen, si yo no puedo, nadie puede. Que no me vengan a mí con cuentos, que no me presuman. Yo no puedo contra el pecado, nadie puede.
Pero los creyentes verdaderos luchan contra el pecado y Dios les ayuda a vencer. Los creyentes verdaderos van creciendo poco a poco. Es una característica de todo creyente verdadero. Va creciendo poco a poco. ¿Saben qué pasa con los inconversos, con los religiosos que no son salvos? En lugar de ir para arriba poquito a poquito, van para abajo poquito a poquito. Van para abajo. En lugar de ir creciendo, van retrocediendo. Los creyentes verdaderos están cada día más conscientes del pecado que mora en ellos. Un cristiano verdadero ve un pecado pequeño como muy grande. No digo que haya pecados pequeños, porque estrictamente hablando no los hay. Dios es muy grande, todos los pecados son grandes. Pero aún así podemos decir que hay de pecados a pecados. Los cristianos verdaderos entienden que con Dios no se juega. Y por lo mismo entienden cosas que otros no entienden. Los cristianos verdaderos, por muchos conocimientos que tengan, entienden que la luz que tienen es poca. No se jactan, no presumen. Un cristiano verdadero, aunque vaya creciendo poco a poco, él siente que va retrocediendo a veces, que está muy estancado. El apóstol Juan dice en otra parte que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos que Dios sea un mentiroso. Los que son perfeccionistas o los que creen en el perfeccionismo se engañan. Los que creen que pueden vivir sin pecar se engañan, están muy autoengañados. Esas personas creen que están avanzando en el camino y ni siquiera están en el camino. La soberbia les hace creer que van creciendo. Dice Juan en otra parte que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Los cristianos confesamos nuestros pecados todos los días. Esa es una característica de todos los creyentes verdaderos. Pero muchos en alguna ocasión se arrepintieron y derramaron lágrimas y creyeron que ese era el arrepentimiento verdadero. Pero se arrepintieron una vez, hace como 4 años. No, los cristianos se arrepienten todos los días. Odian el pecado. Quisieran ser perfectos. ¿Se acuerdan de Pablo cómo habla en Romanos 7 que dice, miserable hombre de mí? Dice, porque hago lo que no quiero y lo que no quiero, eso hago. Y no le da vergüenza admitirlo. Ahora, cuando dice, hago lo que no quiero y lo que no quiero, eso hago, ¿quiere decir que él era adúltero, mentiroso, ladrón? No, Pablo no era eso. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago? Bueno, por ejemplo, podríamos decir que él quería amar a Cristo con todo su corazón, pero no lo hacía. Los cristianos nos sentimos mal porque no amamos a Cristo con todo nuestro corazón. Y eso un inconverso no lo entiende. Entonces, vemos como pecaminoso el hecho de que no amamos a Cristo con todo nuestro corazón. Por ejemplo, si nos acercamos pesadamente al trono de la gracia, sin ganas, y nos sentamos ahí, pues no podemos orar, nos sentimos mal después, porque nos damos cuenta que Cristo no merece eso. Nos sentimos mal porque oramos fríamente. Un hipócrita, en cambio, ora fríamente, o a lo mejor con fervor, pero sin sinceridad, sin la ayuda del Espíritu Santo, y en realidad no está orando, pero él se levanta creyendo que oró bien, se siente satisfecho de su oración, cuando ni siquiera fue una oración. Dice Pablo en una parte ahí en Romanos 7, lo que hago no lo entiendo. Y eso lo decimos todos, los creyentes. ¿Por qué hago esto? No debería hacerlo. ¿Por qué lo hice? Debería estar haciendo otra cosa. ¿Por qué estoy haciendo esto? El creyente verdadero anhela ser puro y santo, suspira por serlo.
con todo su corazón desea ser librado del pecado, ser librado de una vez por todas. ¿Tienen ustedes un corazón sensible ante el pecado? ¿Desean agradar a Dios con todo su corazón? Si es así, gócense, porque si es así, ustedes son escogidos. Si ustedes desean hacer la voluntad de Dios, buena y agradable y perfecta, y se sienten mal por no hacerla, ustedes son escogidos. Si odian el pecado y aman la santidad, ustedes son escogidos. Eso no es de la naturaleza humana. Solamente los que tienen una nueva naturaleza aman estas cosas y odian aquellas otras. Otra señal de los escogidos, que tienen un patrón de obediencia a la palabra de Dios. Amamos la palabra, amamos los mandamientos, son los mandamientos de nuestro Padre. Los inconversos ven los mandamientos como pesados, como restrictivos, como gravosos. No, nosotros los amamos. Sabemos que la obediencia a los mandamientos no nos salva, pero una fe que es verdadera tiene que producir amor por los mandamientos y obediencia a los mandamientos. La fe sin obras está muerta, dice Santiago. La fe que no produce obras no es fe verdadera. Los que conocen a Cristo le siguen y le obedecen. Unos caminan, unos cojean, otros caminan, otros corren, otros vuelan, pero todos le sirven. Y la obediencia de los creyentes no es legalismo. No nos damos coscorrones a nosotros mismos porque fallamos por esto, porque fallamos por lo otro, porque si lo hiciéramos, ¿cómo tendríamos la cabeza llena de chipotes? Todos fallamos de una manera o de otra. Estamos leyendo la palabra y le pedimos a Dios que nos hable, como predicaba yo el domingo pasado. Señor, háblame. ¿Qué quieres de mí? Le pedimos que nos muestre nuestro pecado, le pedimos que nos limpie. No leemos la Biblia para entretenernos, ni para informarnos. No, leemos porque queremos conocer su voluntad y queremos hacerla. Ni tampoco leemos la Biblia para cumplir con un deber, o simplemente para eso. Ni tampoco la leemos para aumentar nuestros conocimientos nada más. Lo que queremos es agradar a Cristo, a nuestro Dios. Muchos aparentan que son cristianos, pero viven en desobediencia. Le dicen Señor cuando oran, pero no le obedecen. La Biblia nos muestra a dónde conducen los deseos personales y egoístas. Si mis deseos personales y egoístas chocan con lo que dice la palabra de Dios está bien. Yo soy el que estoy equivocado. Queremos alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. No para ganar la salvación, sino porque ya la tenemos. ¿Quieren ustedes hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste? Ustedes le han hecho a Dios en oraciones a petición, Señor, muéstrame qué quieres que haga. Y si lo que tú me muestras, que tú quieres que yo haga, no me gusta o me duele, no importa, yo lo voy a hacer. ¿Lo han hecho ustedes? Si ustedes son sinceros cuando hacen esa oración, ustedes son escogidos de Dios. Otra señal, un rechazo del sistema mundano y sus valores, sus principios, sus filosofías, sus teorías, sus sofismas. Un rechazo de la gente que no cree en Cristo ni le obedece. Cristo les dijo a los fariseos, ustedes de labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Ese versículo habla de la divinidad de Cristo. ¿Por qué? Pues vean cómo les dijo a los fariseos, ustedes de labios me honran. No dijo, ustedes de labios honran a mi Padre. No, dijo, ustedes de labios me honran. Con eso quiso decir, yo soy Dios. Qué tremendo. Dice, pero su corazón lejos está de mí. No dice, lejos está de mi Padre. No, es que ustedes no me aman. A mí es al que deberían amar. Qué tremendo versículo ese. Los hipócritas alaban a Dios con sus labios,
Cantan los himnos, pero su corazón está lejos de Dios. En un sentido estaría mejor que ni cantaran los himnos. Alaban a Dios porque les va bien. Alaban a Dios por lo que Dios les da. Pero si no les da, están enojados, molestos, se alejan, ya no leen, ya no oran. Los creyentes han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nos da tristeza saber que hay tantas personas que viven en las tinieblas. Pobre gente. ¿Cuántos viven en las tinieblas en esta ciudad? ¿En dónde están sus afectos? En el alcohol, en el entretenimiento, en la droga. O en su trabajo tal vez. Pero sus afectos y sus prioridades no están en las cosas de arriba. Sí, se acordarán de las cosas de arriba, pero no están en primer lugar. No podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo al mismo tiempo, pero muchos lo intentan. Imposible. Pero ¿acaso no todos somos culpables de mundanalidad? Yo pienso que la mayoría de nosotros sí. Es posible que un creyente esté atrapado en la feria de las vanidades. Es posible que un cristiano suspire por tener esto, por comprar aquello, por ir de paseo por allá y por no poder hacerlo. Pero si suspiramos por esas cosas y no suspiramos por las cosas espirituales, estamos en pecado. ¿Y saben qué va a pasar? Que Dios nos mostrará eso y nos va a sacar del hoyo porque eso no nos conviene. O sea, ¿no podemos estar mucho tiempo en la feria de las vanidades? No se puede. Porque si estamos en la feria de las vanidades, estamos en peligro. Porque Dios no acepta competidores. Debemos amar a Cristo más que a nuestra familia, más que a nuestros hijos, más que el dinero, más que a la casa. ¿Suspiran ustedes por tener una casa más grande o un carro mejor? ¿O suspiran ustedes por casarse? Por lo que debiéramos suspirar es por ser como Cristo, que aprendiéramos de Él humildad y mansedumbre. No es pecado querer tener una casa más grande y un carro mejor y casarnos. Eso no es malo. Pero nos preocupamos porque no tenemos estas cosas. Y no nos preocupamos porque tenemos muy poco del Espíritu Santo, muy poco de la gracia de Dios. Otra señal, la cuarta, un amor sincero a los hermanos en Cristo. El amor a los hermanos es antinatural, de plano. Solamente Dios puede hacer que un creyente ame a otro creyente. Solamente Dios puede hacer eso. Un inconverso no puede amar realmente a sus semejantes. No pueden. Un padre inconverso parece que ama a sus hijos, pero los ama. Padres que le compran todo a sus hijos, pero eso no quiere decir que los amen. Uno de los 12 apóstoles era Simón el Celote, ¿se acuerdan? La palabra celote quiere decir el celoso. Simón el Celote era guerrillero antes de ser convertido, antes de ser apóstol. Era guerrillero, odiaba a los romanos, agarraba las armas para pelear en contra de los romanos. Cristo lo salvó y lo hizo apóstol. Los celotes odiaban a los publicanos. Los publicanos eran judíos, eran ladrones. Les robaban a sus paisanos. O sea que odiaban a los romanos y odiaban más a los publicanos. Pero Mateo, otro apóstol, era publicano antes de ser apóstol. ¿Cómo fue que Simón Celote aprendió a amar a Mateo el publicano? ¡Wow! Primero lo odiaba, lo quería matar, pero ya después era su hermano, lo amaba. Vean 1 de Juan 3.
1 de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vean, aquí donde dice que el que no ama a su hermano no es de Dios, se refiere al que no ama a su hermano en Cristo. ¿Sí? O sea, un creyente debe amar a su hermano en Cristo. Pero también se puede aplicar a un inconverso que no ama a su hermano en la carne. O sea, un religioso que no es convertido, que es rencoroso, que no le habla a su hermano, que ya tiene un año. Hay personas que tienen años sin hablarse, son hermanos y no se hablan. Hermanos rencorosos y dicen que son cristianos. Pero aquí está hablando del amor entre hermanos. Si no amamos a nuestros hermanos, entonces ¿a quién? Hay un texto que dice que debemos dar la vida por nuestros hermanos. ¿Se acuerdan de eso? Lo veíamos no hace mucho. No hay ningún versículo que diga que debemos dar nuestra vida por nuestros hijos. No hay ninguno. Pero hay un versículo que dice que debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. Hubo creyentes en épocas de persecución que se dejaron matar por un hermano. Mátenme a mí, yo soy. Y los mataban para que no mataran al hermano. Qué tremendo era eso. Solamente Dios puede enseñar esa clase de amor, amar a nuestros hermanos, aunque sean tan diferentes de nosotros. En lugar de estar viendo los errores de nuestros hermanos, en lugar de estar buscando defectos o tener malas sospechas de ellos, lo que tenemos que hacer es orar por ellos, que Dios los ayude y los perfeccione. El amor a los hermanos no es camaradería, como por ejemplo la de los muchachos que juegan en un equipo de fútbol. Pues se quieren entre ellos porque son camaradas en el equipo. No, nosotros somos hermanos, hijos de un mismo Padre. El amor verdadero debe ser un amor sacrificial, un amor que cuesta. Si no nos cuesta algo, ¿cómo decimos que es amor? El amor verdadero hacia nuestros hermanos hará que busquemos el bien de nuestros hermanos. Cuando menos, pues, orando por ellos. ¿Será posible que pasen 2, 3, 4 días y no oramos por los hermanos? El amor se debe de demostrar con actos concretos, hechos y no palabras, no solamente sentimientos. El amor se tiene que demostrar. Además, acuérdense que Cristo dijo que esta clase de amor sería un distintivo entre los creyentes. Que los demás vean que nos amamos, que no somos hipócritas, que somos sinceros. En la iglesia de Dios no puede haber chismes, divisiones, rencores. Vean el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Si somos egoístas, si nos importan nuestras cosas y no nos importan las cosas de nuestros hermanos, pues entonces, ¿en dónde está nuestro amor? Esta clase de amor es la marca de los hijos de Dios, de la familia de Dios. A los creyentes verdaderos les da gusto convivir con los hermanos, les da gusto platicar con ellos. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo te ha ido en tu trabajo? Estoy orando por ti, hermano, que Dios te ayude. Sabemos lo importante que es esto. Hay hermanos que tal vez están desanimados. Hay hermanos que a lo mejor tienen problemas económicos y ni lo sabemos. En lugar de estar buscando la forma de criticar a nuestros hermanos, busquemos la forma de amarlos, de ver el lado bueno de ellos. Y pidámosle a Dios pues que les ayude y los perfeccione. Otra señal, la práctica de la santidad. Odiar el pecado y amar la santidad. Porque de nada serviría
odiar el pecado sin amar la santidad. No nos vamos a quedar en un terreno intermedio, no, tenemos que ir al otro extremo. Ya no pecas, qué bueno que no peques, pero amas la santidad. Durante muchos años nos acostumbramos a pecar. Pues así como nos acostumbramos a pecar, debemos acostumbrarnos ahora a no pecar. Así como practicamos el pecado, ahora debemos practicar la santidad. ¿Qué dice Juan? Que los creyentes verdaderos no practican el pecado. No, ya no practicamos el pecado. Pecamos, pero ya no practicamos el pecado. ¿Qué es lo que practicamos? La santidad. Ahora, el hecho de que no practicamos el pecado, eso no quiere decir que nunca pequemos. Vean 1 de Juan. 1 de Juan 3. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo, Cristo. El que practica el pecado es del diablo. Vean, no dice que el que peca es del diablo, no dice el que practica del pecado. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Peca, vean, pero no practica el pecado. ¿Por qué no practica el pecado? Porque la simiente de Dios permanece en él, vean, porque ha nacido de arriba, porque ha sido regenerado. Dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Te caen gordos los hermanos? Pues entonces no eres hermano, no eres cristiano. ¿No quieres platicar, ni siquiera platicar con los hermanos? Pues entonces no eres cristiano. Como la simiente de Dios permanece en los creyentes, es imposible que vuelvan a ser los mismos de antes. No puede ser. Sí, los cristianos a veces pecamos, pero es imposible que volvamos a la vida de antes. Y cuando un cristiano peca, por muy pequeñito que pudiera ser su pecado, se va a sentir miserable. Y se va a arrepentir. Y va a ser perdonado. El cristiano verdadero tal vez peque, pero si peca se va a levantar. Se va a levantar con renovados bríos. Entonces su vida se caracteriza no por el pecado, sino por la santidad. Dicen algunos que luchan contra el pecado, pero si no se les ve nada de santidad, ¿en dónde está su lucha contra el pecado? Siguen diciendo malas palabras, siguen mintiendo, siguen llenos de rencor, envidiosos, egoístas. ¿Cómo dicen que están luchando contra el pecado? No se trata nada más de que dejes lo malo, debes hacer lo bueno. ¿Eres mejor hoy de lo que eras hace un año o dos? ¿Eres mejor hoy? Tus seres queridos pueden decir que eres mejor, porque tú dices a lo mejor que sí. Pero si yo le pregunto a tu pareja, si yo le pregunto a tus hijos cómo los tratas, ¿qué dirán? ¿Eres mejor? ¿Has cambiado realmente? Si eres mejor hoy que hace 2 años, eres un escogido, pero si no, no te engañes. Otra señal, una doctrina correcta de la persona de Cristo, una buena cristología, una doctrina correcta de la obra de Cristo, de su persona y de su obra. 2 cosas que no se pueden desconectar. Muchos religiosos dicen que creen en Cristo. Incluso ustedes le preguntan a un testigo de Jehová, dice, sí, yo creo en Cristo. Los católicos dicen que creen en Cristo. Pero ¿saben una cosa? Esas personas no creen en el Cristo verdadero. Creen en un Cristo falso, en un Cristo que ellos se han inventado, un Cristo que no es Cristo. Traen ahí su crucifijo. ¿Ese es Cristo? Vean, 1 de Juan, capítulo 4. 1 de Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios.
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Vean, todo espíritu, vamos a traducirlo de esta manera, toda persona que reconoce que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Que Jesucristo ha venido en carne. Nosotros creemos que Cristo vino en carne. ¿Por qué? Porque antes de venir al mundo Él no era carne. Antes de venir al mundo Él era un espíritu. Él era Dios. Pero vino al mundo y se hizo carne. Nosotros creemos en un Cristo histórico. Pero muchos creen en un Cristo simplemente histórico. Muchos creen en un Cristo simplemente histórico, pero no creen que sea Dios. Nosotros creemos que Él es una persona histórica, pero que Él es Dios. Él era hombre, Cristo era un hombre como todos nosotros, aunque nunca pecó, pero Él era Dios. Nosotros creemos que Cristo nació en Belén y que le cortaron el ombligo. A Cristo le cortaron el ombligo como a todos nosotros. Creemos que era un hombre como nosotros, pero Él era mucho más que un hombre. Nosotros creemos que Cristo era Dios, creemos que Cristo es nuestro Dios. A Él es a quien amamos, a Él es a quien adoramos. Cristo era Dios, pero tomó forma de hombre. ¿Para qué tomó forma de hombre? Para salvar a los hombres, para salvar a los pecadores. Es lo que dicen los teólogos que es la unión hipostática. La unión de Dios con el hombre. Un verdadero Dios, pero también un verdadero hombre. Cristo era un hombre. Él fue tentado, como todos nosotros. Lo tentó Satanás en el desierto, pero Cristo nunca pecó. Cristo era Dios, pero también era hombre, y es por eso que pudo morir en la cruz. Porque si Cristo hubiera sido solamente hombre, solamente Dios, Él no hubiera podido morir en la cruz, porque Dios no puede morir. El que murió en la cruz era el Cristo hombre. Y como pudo morir en la cruz es que pudo pagar por los pecadores. Eso es lo que conocemos como la muerte vicaria o muerte representativa. ¿Qué creen que dijo el Papa León XIV hace poquito? Hace algunas, como 3 semanas más o menos. Dijo que la muerte de Cristo no había sido sustitutiva. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo no fue nuestro sustituto. Ahora bien, si eso es cierto, si Cristo no fue nuestro sustituto, estoy en mis pecados todavía. O sea, cuando Cristo murió en la cruz, me sustituyó a mí, que creo en Él. Me sustituyó, quiere decir que Él sufrió mi muerte, murió mi muerte, la que yo merecía, y que yo obtuve su santidad. Yo soy justo por Él. Él se hizo pecador por mí, y yo soy justo por Él. Hay ahí un intercambio glorioso. Pero dijo este ingrato Papa que la muerte de Cristo no fue sustitutiva. ¡Qué tremenda! ¡Qué tremendas palabras! Pero pues los millones de católicos que existen en el mundo ni entienden eso. O sea que para ellos es lo mismo que si no lo hubiera dicho. La muerte de Cristo fue sustitutiva, fue vicaria, nos representó. Adán en el Edén fue nuestro representante. Cristo en la cruz fue nuestro representante también. En Adán caímos, en Cristo somos levantados. Vean 1 de Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, gracias,
es nacido de Dios. Vean, que Jesús es el Cristo. La palabra Jesús es un nombre humano. El Cristo es un nombre divino. Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amamos a Cristo, debemos amar a nuestros hermanos. Él nos engendró tanto a nosotros como a nuestros hermanos. ¿Cómo no amarlos? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Dices que amas a los hermanos y no amas a Dios, imposible. Una persona que no ama a Dios no puede amar a los hermanos. Es imposible. Vean otro texto en 1 Corintios. Once. Ya perdí el texto. Lo apunté mal. Es el texto que dicen que nadie llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? ¿Cuál será ese? Nadie llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Los creyentes que han nacido de nuevo reconocen que Cristo es el Señor. Reconocemos que Cristo es nuestro Señor, es nuestro dueño. Cristo nos compró, le pertenecemos. 12:3. Los creyentes verdaderos confiesan, reconocen que Cristo es Dios, lo reconocen ante la iglesia, lo reconocen ante el mundo. Reconocemos que es nuestro Dios. Él puede hacer con nosotros lo que le plazca. No necesita pedirnos permiso. Él es nuestro dueño, Él nos hizo. Y por lo mismo somos leales a Él. Y saben que se va haciendo Él cada vez más central en nuestras vidas. En un principio, cuando éramos recién convertidos, tal vez éramos muy egoístas y muy mundanos, pero conforme va pasando el tiempo, Cristo, quiero más de Cristo. ¿Qué es lo que Él quiere para mí? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué quiere que haga? ¿Cómo le haré para hablar de Él? Nuestra vida gira alrededor de Él. Sí, tenemos que trabajar, tenemos que hacer muchas cosas. Las madres tienen que cuidar a sus hijos y darles de comer y plancharles, mandarlos a la escuela, pero todo como Dios dice. ¿Cómo debo tratar a mis hijos? ¿Cómo debo tratar a mi esposo? ¿Cómo debo tratar a mi esposa? Cada día vemos a Cristo como más precioso y más glorioso. ¿Ven ustedes a Cristo como precioso? ¿Ven ustedes a Cristo como hermoso? Ustedes son escogidos. Nadie ve a Cristo como hermoso si Dios no ha abierto sus ojos. Otra señal, la última, la perseverancia. Perseverancia en medio de las luchas, en medio de las pruebas, aunque sean duras. La fe verdadera empieza y continúa. Pero la fe falsa se desanima. Hay personas que leen la Biblia 1 año, 2, 3 años, ya después se van. Ya dejan de leer, ya no quieren saber nada. No, los cristianos van creciendo poco a poquito. Sí, tienen luchas, necesidades, aflicciones, se enferman, caen en cama, los asaltan, los golpean, pero siguen adelante, no se desaniman. Y eso no quita tampoco que los cristianos a veces tenemos dudas o temores. Todos los cristianos llegamos a tener alguna duda, algún temor. Pero ¿por qué perseveramos? Porque recuerdan que veíamos el tema de la perseverancia de los santos. Perseveramos porque Dios nos preserva, nos fortalece, nos ayuda. El Espíritu Santo nos consuela, nos anima y ahí vamos. Muchos empezaron la vida cristiana y se apartaron. ¿Y qué dice Juan de ellos? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Pero como no permanecieron, es que no eran. Todos aquellos que salen de una iglesia verdadera, escuchen esto. Todos los que salen de una iglesia verdadera y van y se meten en una religión falsa, es porque nunca fueron salvos. ¿Cómo es posible que una persona sale de una iglesia verdadera
y se va a meter a una iglesia falsa. Esas personas es posible que nunca sean salvas. Le voltearon las espaldas a Cristo. Ellos piensan, sí, me alejé de los hermanos, me alejé de la iglesia. No, no te alejaste de los hermanos, te alejaste de Cristo. Le diste las espaldas a Cristo. Si una persona no es salva oyendo el evangelio verdadero, ¿va a ser salva oyendo el evangelio falso? Dice Cristo en Mateo 24, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan en qué contexto Cristo dijo esas palabras? En el contexto de la gran tribulación. En la gran tribulación, muchos negarán a Cristo. Muchos que decían ser cristianos, que les gustaba la religión, que leían la Biblia, le van a dar las espaldas a Cristo. Cuando vean que ya su vida está en peligro, que el anticristo empieza a perseguirlos diciendo, no, yo no quiero nada, yo no soy cristiano. Esa advertencia, más el que perseverara hasta el fin, este será salvo, no es una advertencia para los creyentes, es una advertencia para los hipócritas. Cualquiera puede decir que es cristiano cuando todo es fácil, cuando tiene dinero, cuando hay paz y tranquilidad, pero cuando vienen problemas, los cristianos verdaderos perseveran aunque tengan luchas, aunque les apriete el zapato, aunque se les muera un ser querido. Hay personas que blasfeman cuando se les muere un ser querido y decían que eran cristianos. Un cristiano sigue adelante aunque las cosas se pongan duras. Hay personas que dicen ser cristianas que se desaniman porque un pariente se burla de ellos por leer la Biblia. Ya no voy a leer la Biblia para que no se burlen de mí. No, los cristianos se agarran de Cristo y siguen adelante. Hemos visto a creyentes, conocemos a creyentes que se les ha muerto un ser querido y se desaniman. ¿Qué quiere decir eso? Que esos creyentes tenían poca fe. Eran creyentes, pero tenían poca fe. Pero ¿qué pasa con ellos? Que Dios usa eso para fortalecerlos después, más adelante. Dios los saca del bache, los saca del hoyo. Dios cumplirá su propósito en ellos. Habemos creyentes que tenemos la tendencia a la depresión, al desánimo. A veces nos sentimos muy estresados. Pero todos tenemos que aprender a estar contentos. Si Él nos ha perdonado, si nos ha salvado, si el cielo nos espera, ¿por qué tenemos que estar desanimados, tristes, enojados? ¿Por qué? Cuando un cristiano aprende a estar contento, aunque no tenga dinero, aunque no tenga pareja, aunque no tenga trabajo, aunque le duelan las costillas, de todos modos está contento. ¿Recuerdan el rey David? El rey David pecó. ¿Qué ocurrió después de que pecó? Se desanimó. Dejó de ir al templo casi un año. Imagínense, un cristiano sin ir al templo casi un año, pero volvió al redil. ¿Y por qué volvió al redil? Porque Dios fue a buscar a su oveja descarriada. Le mandó a Natán y lo trajo al redil. Como Pedro igual, Pedro negó a Cristo, pero Cristo intercedía por él. Bueno, ya vimos estas señales que caracterizan a los escogidos. Pero, si ustedes anotaron la lista, no vayan a pensar que con esa lista van a ganar la salvación. No pongan sus ojos en esas señales. Quien salva es Cristo, no estas señales. O sea, nuestros ojos deben estar en Cristo, no en estas señales. Estas señales deben verse en los que son salvos de pura gracia. Si ustedes no ven estas señales en sus vidas, no se desanimen, no se den por vencidos. Deben verse poco a poco. Sabemos de personas a quienes les cayó el 20 después de muchos años,
que decían, ¿seré salvo yo? ¿De veras seré cristiano? ¿Seré escogido? A lo mejor soy un hipócrita. No dejen de leer su Biblia. No dejen de buscar a Dios. No dejen de buscar y de pedir y de llamar. Parece a veces como que Dios no quiere salvarnos. Parece como que Dios no quiere salvarnos. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿de veras quieren ser salvos? ¿Están dispuestos a lo que sea para ser salvos? Y si ustedes tienen estas señales, alaben a Dios y denle gracias. Porque eso quiere decir que ustedes son escogidos. Es increíble. Es increíble que Dios haya escogido a personas como nosotros para ir al cielo. ¿Nos vamos a alegrar en Cristo o no nos vamos a alegrar en estas señales? Si tú eres salvo, nunca dejarás de ser salvo, nunca. Llueva o truene, irás al cielo. Dios te llamó, Dios te justificó, Dios te santificó, Dios te glorificó. Cristo ya pagó por tu pecado, tú ya no vas a pagar. Pero si amas el pecado, pero si amas al mundo, y si te caen mal los hermanos, entonces lo siento por ti. ¿Qué cosas tan terribles ocurrirán sobre los hipócritas? ¿Qué cosas tan horribles dijo Cristo de los hipócritas? Dices que eres cristiano, pero andas lejos de Dios haciendo cosas que no debes. No te engañes. No pienses que eres un escogido. No creas que eres salvo. No confíes en que fuiste bautizado. No creas que eres salvo porque oras unos minutos. No creas que eres salvo porque lees unos minutos. No te confíes en que te gustan las predicaciones de Sugel, ni de Mark, ni de Tomás, ni de MacArthur, ni de Paul Washer. Confía en Cristo. Y yo no sé si tú sientas que tu corazón es muy duro y que no te puedes arrepentir. ¿Sientes eso? ¿Sientes que tu corazón es muy duro y que no te puedes arrepentir? Pues pídele a Dios otra vez que te perdone. Si no te perdonó antes, a lo mejor te perdona ahora. El hecho de que no te haya perdonado ayer no quiere decir que no te vaya a perdonar ahora. Pídele a Dios que te dé un corazón de carne. Pídele a Dios que abra tus ojos para que veas a Cristo como lo precioso que es. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir para Él, para su gloria, para Cristo. ¿Qué cosas van a ver nuestros ojos? ¿Qué cosas tan terribles van a ocurrir en este mundo? Cosas horribles van a ocurrir. Que Dios nos ayude a todos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Ayuda, oh Dios, a los autoengañados que creen que son salvos y no lo son. Ayúdales a ver su pecado. Ayúdales a arrepentirse. Oh Dios, danos un corazón para Cristo, para amar a Cristo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, para servirle como Él merece. No lo hemos hecho, Padre, perdónanos. Perdona esta iglesia, a cada uno.